Dani, sí, estamos con el flamante presidente de la UCR, Martín Lustó, luego de la votación. Felicitaciones, Martín. Dos cuestiones quería consultarte. Una, ¿cuál va a ser tu rol o cómo vas a gestionar estas diferencias dentro de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que hay ministros de la coalición dentro del gobierno? Y por otro lado, análisis de las medidas de Caputo. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Bien. En primer lugar, radicalismo no cogobierna. ¿Sí? Entonces todo lo que el Poder Ejecutivo nuevo que recién acaba de asumir proponga lo vamos a mirar bajo la órbita de las cuestiones en las que creemos de cómo se debe abordar la herencia y la situación de extrema gravedad que tiene la Argentina. Y hay algunas cuestiones que obviamente tienen que ser abordadas de inmediato, como es el déficit, porque no hay financiamiento ni a través de endeudamiento, porque tenemos cortado el financiamiento, y tampoco a través de la posibilidad de emitir, porque tenemos una inflación galopante. Pero yo discrepo con que exista un único camino para resolver los problemas. Ya muchas veces nos han vendido en la Argentina en situaciones de extrema urgencia que no hay alternativa. Yo creo que siempre hay alternativa. De hecho, los gobernadores radicales cuando gobiernan suelen heredar déficit y no lo resuelven cortando servicios a los ciudadanos, lo resuelven priorizando cómo gastan, cortando gastos que son superfluos y teniendo mejor control sobre cómo son las elevaciones y las decisiones que se toman. Y yo creo que ese es el modelo que se debe llevar a nivel nacional. Estamos teniendo frente a una situación extremadamente frágil, una inflación que se arrastra del gobierno anterior, que se agravó, y un nivel del dólar que estaba atado con alfileres durante el gobierno anterior. Pero sobre eso, además de la inflación y además de la devaluación, ¿sí? Lo que tenemos es una cantidad de medidas que lo que hacen es reducir aún más el poder adquisitivo. Recordemos que el poder adquisitivo en los últimos 6 años, de noviembre de 2017, desde finales del gobierno del presidente Macri hasta el fin del gobierno del presidente Alberto Fernández, los salarios formales cayeron 20%, los salarios informales cayeron 50%, las jubilaciones cayeron 28%. Es sobre esa base de aumento de la incertidumbre, de la angustia y de mayor pobreza e indigencia que se toman las decisiones. Las decisiones que estamos viendo, ¿qué hacen? Aumentan los precios, aumenta el costo de los servicios públicos, todavía no sabemos en qué cuantía ni cómo. Yo siempre he dicho que para mí lo importante para resolver eso no es tirarle el problema de la noche a la mañana a la gente por la cabeza, a las pymes por la cabeza, sino concebir un sendero y ese sendero acordarlo con el resto de los espacios políticos. Entonces saber hacia dónde caminamos inefectiblemente a futuro, pero sabiendo que vamos a resolver definitivamente el problema. Creo que eso es lo que está faltando. Hemos visto por ahora, es cierto que van 5 días, ¿sí?, del nuevo gobierno, pero lo que hemos visto son medidas para paliar o para lidiar con una situación de déficit. Todavía eso no se ha transformado en un plan de estabilización, ni se ha transformado en una reforma, una modernización del Estado que le llegue mejor a la gente. Sin esos dos condimentos, prometer solo un calvario es poco, por eso estamos aguardando el resto de las medidas del presidente. Daniela, escucha a Martín Lustó. Lustó, buenas tardes, gracias por atendernos. Aquí Daniela lo saluda. Bueno, quería preguntarle por los dichos del ministro Caputo, que en las últimas horas manifestó o dijo percibir que los argentinos están contentos. ¿Qué es lo que ve usted en el pueblo argentino? Mira, yo no soy quien para decir lo que veo en el pueblo argentino. ¿Sí? Es muy difícil estar en contacto con el pueblo argentino. Me parece que lo mismo le debe pasar lo mismo a él, a pesar de que ha dicho eso. Yo veo lo siguiente, yo veo que producto de cómo estábamos, la sociedad votó un cambio muy profundo. Y yo creo que la Argentina, así como viene desde hace mucho tiempo, no va más. El Estado, así como lo tenemos, no va más. La política, así como la tenemos, tampoco va más. Y eso es lo que nos dijo la gente, ¿sí? Entonces hay muchos que están, producto de un gobierno que recién arranca y de haber tomado una decisión en el balotaje de votar al presidente electo, están entusiasmados. Hay una parte de la gente que está entusiasmada. Yo creo que con eso convive una enorme preocupación por el punto de partida, la situación de base, y porque, como acabo de explicar, todas las medidas que se están tomando agravan el punto de partida. Entonces, a una persona que cobra la jubilación mínima, que ya perdió 28%, le están diciendo que no se sabe cómo se va a ajustar su haber a futuro. A alguien que tiene una pyme le están diciendo que va a pagar más impuestos, más servicios públicos, todavía no sabemos cuánto, y que va a haber menos actividad económica.
aquel que por ahí tenía la posibilidad, nieto o padre, ¿sí? O nieto o hijo, perdón, de alguien que por ahí complementaba a su abuelo o a su padre la jubilación para que tuviera una vida un poco más digna, ahora le están diciendo que por ahí con sus ingresos no le va a alcanzar. Aquel que por ahí mandaba a su hijo a un colegio parroquial, a un colegio privado, ahora va a ir a la educación pública, va a ir a la escuela pública, que no es la que había elegido, ¿sí? Pero además no le dicen nada de cómo se va a mejorar esa escuela pública, porque los docentes van a cobrar menos. Aquel que tiene una obra social y por ahí la pierde porque pierde el trabajo y va al hospital público, no le están diciendo cómo va a mejorar la salud pública. Porque los médicos que hacen guardia, ahora, todos los médicos que trabajan en el hospital público, que esos que hacen guardia todavía peor, porque le va a sacar más porque cobran un poco más por los adicionales, van a retrotraer la rebaja del impuesto a las ganancias, que yo creo que fue mal hecha, creo que fue mal diseñada y fue diseñada con un fin electoralista. Pero ahora la gente que se le dio eso se le va a retrotraer. Entonces, veo esos problemas y veo que hay... no sé cómo el ministro de Economía decide o percibe que la gente está contenta. Yo percibo las dos cosas. Percibo algunos sectores que votaron a este presidente entusiasmados, algunos de esos mismos sectores que se empiezan a preocupar y un montón de otra gente que está preocupada, insisto, con lo que teníamos de arrastre y con las nuevas medidas. Lustó, ¿y qué le parece que no hayan ingresado las nuevas medidas a través de un paquete de medidas como se esperaba sucediera el lunes pasado, sino que ahora, bueno, aparentemente sean diferentes decretos de necesidad de urgencia con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, una situación diferente al paso por el Congreso de la Nación. Mira, dos cosas. Primero, casi todos los gobiernos han hecho abuso de los DNU y eso me parece extremadamente malo, ¿sí? Porque no habilitan un diálogo profundo acerca de las cosas que hay que hacer y, como dije antes, nunca hay una sola alternativa para resolver los problemas. En segundo lugar, creo que la ley que regula los DNU es muy laxa, porque con que una sola Cámara te lo apruebe, el DNU se transforma, si querés, a los efectos de su impacto en ley. Y tercero, que no sabemos porque son trascendidos, pero se supone que el contenido de ese DNU es un contenido muy extenso, muy complejo. Y eso va a regular, en algunos casos deshacer, modificar cómo se venían haciendo las cosas. Y cuando eso ocurre, me parece que amerita una discusión más profunda. Ya hemos visto cómo discusiones, cuando se dice que hay una sola alternativa y que hay que apurarse, terminan en la Argentina. Creo que eso es sumamente peligroso. Por eso digo, esto que se le está exigiendo o imponiendo en términos de ajuste a los argentinos, si no redunda en un plan de estabilidad verdadero y si no redunda en que vamos a trabajar para tener un mejor Estado, es un problema y es un problema grave. Hasta ahora, y lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Melconian, que era el ministro de Economía de Patricia Bullrich. Sí. Dijo que esto es mitad impuestazo, mitad licuación vía la inflación. Usar la inflación, y ojo, el gobierno anterior también usó la inflación para ajustar el gasto, porque si no las jubilaciones no hubieran caído. Usar la inflación para ajustar el gasto es la peor manera de ajustar. ¿Por qué? Porque los gastos que son malos no los cortás, sino que lo único que haces es reducirlos. Y los gastos que son buenos, en lugar de subirlos, los bajás. Y eso además no es permanente, ese ajuste no es permanente. Al año siguiente vos tenés que recomponer, porque si no, ¿qué haces con la gente que perdió poder adquisitivo? ¿Qué le decís? Bueno, ¿ahora es así? Entonces me parece que es una mala manera, por eso digo, esto no me parece un plan de estabilización definitivo, le faltan muchos condimentos para poder hacer eso, igual que aquellas cosas que el presidente dijo en campaña de cómo le gustaría modificar el funcionamiento del Estado. En campaña dijo que no quería Estado. No hay ningún país del mundo que funcione sin Estado. Y la verdad que los países que funcionan bien, de izquierda o derecha, comunistas o hipercapitalistas o socialdemócratas, funcionan bien cuando su Estado funciona bien. Y ese es el drama de la Argentina, con nuestro Estado hace mucho tiempo que viene funcionando cada vez peor. ¿Ezequiel? Sí, doctor, le quería preguntar por las declaraciones de Manuel Adorni, el vocero presidencial. Esta mañana dijo que estamos inmersos ya en una hiperinflación al hablar de un aumento de precios del 1% diario. Y si usted ve que este gobierno tiene un plan para contener la suba de precios o que exprofeso está impulsando que los precios, digamos, se descontrolen y llevar un sinceramiento de precios para que suba la inflación. No, yo no creo que el gobierno esté haciendo exprofeso eso. Yo creo que, como dije, el gobierno le cuesta pensar de maneras alternativas. Y cuando piensa que el problema es uno y es monocausal el problema de la inflación en la Argentina, lo aborda como cree que lo tiene que abordar. Y lo aborda de una manera tal que en el corto plazo genera un aumento muy significativo de precios.
Entonces ya veníamos con una inflación muy alta y ahora es significativamente más alta. Y yo creo que esa es la base de la angustia que estamos viviendo, entre otras cosas. Es la angustia de que vamos a comprar algo y no sabemos cuánto vale, ¿sí? Ya pasaba y ahora se agravó. No sabemos cuánto vale día a día. Y es la angustia de si esto, primero, de cómo las medidas que se toman impactan en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, y si eso además sirve para algo. Eso es lo que nos estamos preguntando. Y así nosotros desde el partido vamos a mirar todo lo que proponga el presidente. Lustó, y mientras tanto esto que parece ser una demora, alguno lo puede calificar como los tiempos lógicos, pero se había anunciado que ya el lunes pasado iba a haber novedades, hubo un anuncio de Caputo, pero todavía seguimos a la espera y se cree que hasta el martes que viene todavía puede haber un margen para que conozcamos cuál es la propuesta del gobierno de Javier Milei. ¿Usted cómo lo califica? ¿Le parece que está dentro de los tiempos lógicos? ¿Le parece que hay una cierta improvisación que algunos señalan? Mira, yo te digo lo que habíamos trabajado nosotros. Yo fui candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero puse la mitad de mis equipos a trabajar en un plan nacional. Sí. Esperando que ganara el candidato que yo apoyaba, ¿sí? Sé que el plan estaba, si querés, más detallado y más concluido de lo que estoy viendo ahora. ¿Sí? Lo que vemos son medidas que o se anuncia que van a estar y no están, o se demoran más, de la misma manera que vemos contramarchas. Insisto, tenemos un presidente que votó una rebaja del impuesto a las ganancias y ahora manda un proyecto donde va a subir el impuesto a las ganancias. Entonces, eso, en mi opinión, genera intranquilidad, genera más zozobra, porque como la situación es frágil, la situación es grave, ¿sí? Da más tranquilidad cuando uno siente que a cargo del barco está un capitán que ya sabe cuál es el rumbo que quiere tomar. Y me parece que ha habido algunas marchas y contramarchas que a muchos argentinos nos despierta incertidumbre. Bueno, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, donde parece estar el centro de la cuestión respecto de los cortes de calle, de los piquetes, hubo un comunicado en el día de ayer de Patricia Bullrich, de este protocolo antipiquetes, de la no tolerancia, algo que va en línea hace tiempo con su pensamiento, pero no tolerar lo que tenga que ver con cortes de calles y demás. ¿Qué le parece lo que parece que se viene en medio de un ajuste, una mirada todavía mucho más estricta para que no se permitan esas protestas? Mira, ya hemos visto en el pasado, y ustedes recién lo mencionaban, yo estaba escuchando, cuando las manifestaciones son muy grandes, no importa el motivo, no importa si es una protesta contra, no sé, la manipulación de la justicia, no importa si es un festejo porque ganaste el Mundial, o si es una marcha por la situación económica, donde las manifestaciones son muy grandes, es imposible ordenarlas en cualquier país del mundo. Lo que yo sí creo es que en la Argentina, desde el 2001 a la fecha, inclusive en momentos de prosperidad, hemos adquirido una cultura del corte de calles. A veces se corta la calle por un problema más chico que el que se genera cuando se corta la calle. Y yo creo que eso hay que ir deshaciendo, esa cultura de a poco. Y lo propuse en campaña, y dije cómo se haría. Aún en este contexto. No, por eso estoy diciendo. No, pero escuchar lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, no dije represión. Lo que dije es que hay que deshacer cierta cultura. Bien. Que a veces se cortan calles y digo, yo estoy en el Congreso todos los días. Sí. A veces es un martirio poder entrar, salir, tener una reunión. Y eso le pasa a los argentinos cotidianamente, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros lugares. En algunos lugares se han moderado y se ha podido ordenar. No las grandes manifestaciones, ya sabemos que eso no, pero otras manifestaciones más chicas sí, porque lo grande es más esporádico, pero la cotidianeidad del corte en cualquier lugar imprevisible sí genera un problema. Bien. Esa es mi postura y siempre ha sido mi postura. Queda claro. Muchísimas gracias, Lustó, por haber hablado con nosotros y gracias también a Lautaro Maislin. Nos vamos a la pausa, estamos hasta las 7 haciendo el diario, nos queda un ratito todavía, pausa y ya venimos.